7 de la mañana con 29 minutos. Amigos, a esta hora saludamos y damos la bienvenida a la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez. Presidenta, muy buenos días, bienvenida al Informativo de Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Ha participado usted esta semana en el Consejo de Estado encabezado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, para ver temas importantes como la lucha contra la pandemia por el COVID-19? ¿Cuáles son los acuerdos que se han tomado en esta reunión, presidenta? Sí, a ver, el Consejo de Estado del día de ayer ha tenido principalmente como agenda revisar un poco cómo se está comportando la pandemia en nuestro país y cuáles son las medidas que se están adoptando, sobre todo el proceso de vacunación. Nosotros saludamos que el Ejecutivo haya informado que hay avances en el tema de la compra de las vacunas, de cómo se están distribuyendo, se ha corregido un poco el plan inicial que se tenía para la vacunación. Sin embargo, claro, nosotros como representantes de las principales instituciones hemos hecho algunas observaciones que creo que aportan y ayudan para mejorar la crisis sanitaria que estamos enfrentando, y pongo 3 puntos específicos que lo he manifestado en el Consejo de Estado y que creo que es importante que el Ejecutivo tome en cuenta. El Ejecutivo señala que la principal estrategia en este momento para la lucha contra la pandemia es la vacunación. Sin embargo, las vacunas no están llegando, digamos, en cantidades suficientes, no se está distribuyendo a todas las regiones, solamente hay 6 regiones donde se ha iniciado procesos de vacunación, así que creo que en este momento hay que tener estrategias diferenciadas. En las regiones donde la vacuna se está implementando muy bien, creo que ahí hay que reforzar, pero en otras regiones la gente se está muriendo y entonces hay que ver el plan de oxígeno y hay que ver cómo se cubre el tema de las camas UCI, lo cual también implica cubrir brechas de recursos humanos. Entonces eso es un tema que hay que solucionar urgente, porque hoy más que nunca estamos viviendo una situación aguda en la pandemia. No puede ser que en las últimas semanas se hayan incrementado 3 veces las cifras de fallecidos, mucho más que lo que tuvimos en la primera ola. Entonces hay que atender, hay que salvar vidas. Eso es una cosa que nosotros hemos llamado la atención. Lo segundo es que creo que para el tema de coordinación tenemos que tener en cuenta que cada región necesita mirar la estrategia focalizada y también estrategias específicas respecto a poblaciones como las poblaciones indígenas. En este momento demandamos que se vuelva a activar el plan de atención diferenciada para pueblos indígenas, incluso el plan de vacunación, hay que mirar eso. Y lo tercero es que creo que hay que poner énfasis en los temas de tipo, digamos, burocrático que no está funcionando. Nos han llegado varios reclamos de las regiones, por ejemplo, donde nos dicen que no se han renovado nacionales entre MINSA, de salud. También hay preocupación sobre el tema de las clínicas, cómo se está regulando ahí. Las clínicas nuevamente han vuelto a cobrar precios exorbitantes, la gente está vendiendo sus terrenos para poder internarse, ¿no? Eso es un tema que hay que mirarlo. Su salud, que es una institución que está haciendo un trabajo muy interesante, tiene que fortalecerse. Entonces, todos estos temas creo que los hemos puesto en debate porque creo que el Ejecutivo en este momento, más allá del plan importante que está llevando adelante de las vacunas, tiene que volver a preocuparse sobre cómo salvamos vidas concretamente y sobre todo en las regiones, ¿no? Presidenta Vázquez, pleno sesiona hoy para debatir la reconformación de la Comisión Especial para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuál espera que sea el desenlace de esta sesión extraordinaria? A ver, en el Congreso hemos tenido un debate sobre el tema justamente de el Tribunal Constitucional. Se inició hace muchos meses el proceso de elección porque primero era
un encargo, creo, específico. Nosotros somos un congreso que surgió a partir justamente de una crisis en la que se quedó frustrado el procedimiento de elección de miembros del Tribunal Constitucional. Por tanto, uno de nuestros primeros mandatos era elegir al TC. Lo segundo es que ya varios miembros del TC han vencido su periodo y creo que es fundamental solucionar este problema porque para los siguientes años necesitaremos que los tribunos en realidad estén en uso de sus funciones. Entonces, hay dos cuestiones importantes que nos obligan a que esta situación se pueda solucionar. Hemos tenido una reunión de Junta de Portavoces el día de ayer donde hemos recibido el informe del presidente de la comisión y a partir de eso se ha decidido llamar a un pleno el día de hoy para reconformar la comisión. El día de hoy lo que se va a hacer es reconformar la comisión. ¿Por qué? Porque hubo problemas en el periodo pasado y varios miembros de los partidos políticos renunciaron y creo que en este momento es importante mirar cómo se reconforma la comisión. Hay dos grupos políticos, incluso nuevos, dos bancadas nuevas que tienen que también nombrar sus representantes. El día de hoy solo se va a discutir la reconformación de la comisión y a partir de eso la comisión hará una propuesta respecto a cómo continuar con este proceso, cómo retomar este proceso, desde dónde. Eso esperamos que en los próximos días se nos pueda alcanzar desde la comisión para tomar una decisión en el pleno, ¿no? Presidenta, pero en lo personal, si estamos hablando de un tribunal constitucional cuyo mandato de varios de sus miembros ya venció, ya no deberían estar ocupando el cargo y además uno de los candidatos presidenciales que podría convertirse en el próximo jefe de Estado, ha dicho públicamente que el Tribunal Constitucional debería ser cerrado, disuelto, que no debería estar trabajando como lo está haciendo hasta el momento. ¿No sería un tema urgente, Presidenta, elegir a los nuevos miembros de este Tribunal Constitucional? Sí, justamente esas cuestiones coyunturales también son parte de la preocupación y creo que una de las principales motivaciones como para que podamos avanzar en este encargo que tenemos como Congreso. Creo que una de las cosas fundamentales que debemos tener como objetivo cumplido este Congreso es al menos generar condiciones de estabilidad para instituciones tan importantes como el Jurado Nacional de Elecciones. Y generar esas condiciones pasa primero por elegir a los miembros nuevos para tener realmente miembros que estén vigentes en sus periodos y lo segundo es asegurar que el Tribunal Constitucional es elegido y no es materia de ninguna cooptación, no es materia de ninguna disolución por algún tema de formalidad. Creo que una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es eso, cómo generamos condiciones de estabilidad para un órgano tan importante para el país. Precisamente 6 de las 10 futuras bancadas del Congreso coinciden en señalar, o en rechazar, mejor dicho, un cambio de la Constitución. Por el contrario, coinciden también en señalar que podrían hacerle algunas modificaciones. ¿Cree entonces que esa propuesta presidencial de un cambio total de la Carta Magna, Presidenta Vázquez, en este momento es innecesaria o inoportuna? El tema del cambio de la Constitución creo que es una demanda que ha ido generando, digamos, un apoyo de parte de varios sectores de la sociedad civil y es por eso que varias bancadas presentaron propuestas de formación de una constituyente, etcétera. No sé, este Congreso creo que no vamos a alcanzar a hacer una propuesta de cómo avanzar en este sentido. Supongo que el próximo Congreso tendrá que tratarlo porque en verdad, fíjense, es un tema que ha venido siendo reclamado por varios sectores y que además la Constitución actual, por ejemplo, tiene varias limitaciones
y se ha visto digamos, cuando se ha presentado la pandemia, cómo a veces un modelo influye para que derechos básicos, por ejemplo, como la salud, se vuelvan privilegios. Entonces, seguro que habrá un debate y yo creo que es saludable entrar al debate de si es necesario todo el cambio constitucional, como algunos sectores de la población lo reclaman, o mirar si la Constitución en qué merece ser reformada, ¿no? Yo creo que ese es un debate que ya me da la impresión que va a ser más oportuno y seguro que va a ser más posible en todo caso que lo pueda hacer el próximo Congreso, ¿no? Precisamente, Presidenta, del nuevo Congreso, según cómo se está conformando, prácticamente ya hay una configuración de cuál será la estructura que tendrá a nivel de bancada. ¿Cree usted que a partir del 28 de julio habrá una mejor coordinación entre este nuevo Congreso y quien ocupe la presidencia de la República? Yo creo que eso debe ser el objetivo esperado, ¿no? La población ha visto lo pernicioso que es muchas veces que el Ejecutivo y el Legislativo entren en una confrontación. Está claro que son dos poderes independientes y que debe haber un control respecto del uno hacia el otro, ¿no? Pero eso no debe implicar confrontaciones abiertas o estas amenazas de que de un lado se disuelvan los congresos o del otro lado que se vaquen presidentes. Yo creo que la situación de inestabilidad es una situación que ha generado muchísimos impactos sobre la población. Ahora, en un momento de crisis como el que sufre el país, una condición fundamental para llevar adelante políticas que atiendan los problemas fundamentales es mínimas condiciones de estabilidad. Entonces nosotros esperaríamos que el próximo Congreso, como el próximo Ejecutivo, intenten buscar esas condiciones de gobernabilidad, de entendimiento y que puedan trabajar de manera conjunta, mirando sobre todo el objetivo de satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Presidenta Vázquez, en la suspensión del congresista Edgar Alarcón, luego de 4 años de ser destituido, además de la estrategia del abogado de dilatar este proceso, ¿usted ha recibido alguna presión o alguna amenaza para no poner en debate ese caso, como lo hizo finalmente? No, fíjense, el caso del congresista Alarcón era un caso bastante emblemático, era un caso que generaba mucha atención, sobre todo porque teníamos que demostrar nosotros que no hay ningún tipo de blindaje, como muchas veces se ha acusado al Congreso. Y bueno, lo que queríamos es asegurar si el debido proceso y el derecho a la defensa del excongresista. Entonces, el excongresista varias veces ha pedido suspensión de sus diligencias por diversos motivos. Hemos accedido en lo que se ha podido y en lo que ha sido razonable para garantizar ese debido proceso. Ha habido algunas reacciones de parte de él acusándome de ser una persona arbitraria, abusiva. Bueno, una última carta que puso públicamente dijo que yo era una persona que estaba actuando de una manera, por decirlo menos, creo que colocaba un adjetivo como que prepotente, ¿no? Y creo que en ese sentido no ha habido ninguna intención de prepotencia, ninguna intención, como muchas veces él ha señalado, de un interés particular de mi persona. Yo apenas he conocido personalmente al señor Alarcón, pero sí mi función ha sido y mi compromiso con la ciudadanía ha sido justamente llevar adelante estos procesos, asegurando que se cumplan las normas legales, pero que no haya ningún tipo de impunidad ni encubrimiento, por más que sea un colega. No creo que eso es una señal importante que debemos darle a la población, y por más que pues del otro lado existan este tipo de críticas, creo que hay que cumplir sobre todo con estos mandatos importantes de llevar adelante estos procesos anticorrupción, ¿no? Cuando se haga un balance del trabajo parlamentario de este Congreso que usted preside,
cree que la inhabilitación al expresidente Martín Vizcarra será uno de sus mayores logros en la lucha contra la corrupción, pese a que él dice que ha sido inhabilitado por venganza política. Miren, el proceso de inhabilitación en realidad fue un proceso bastante complejo. Yo misma, como parlamentaria en ese momento, voté en contra de la... estamos hablando de, primero, el proceso que se produjo para su destitución como presidente. Ahí fue muy complejo, y en este momento hemos avanzado a su inhabilitación, y son dos escenarios diferentes. Cuando se destituyó como presidente de la República, digamos, había otra situación, era muy compleja la situación que se debatía, pero ahora... Fíjense, hemos llegado a esta sanción de inhabilitación en medio de circunstancias totalmente evidentes, indiscutibles. El presidente de la República no puede ser un funcionario que se aprovecha de su cargo, sobre todo en circunstancias tan difíciles como la que vive el país. Se vacunó, a pesar de que sabía que el principal deber era, sobre todo, velar por la situación de las personas más vulnerables, y se aprovechó de un bien que estaba escaso en ese momento, que es una vacuna, ¿no? Y no solamente él, sino sus familiares. Así que yo creo que sí habría que darle a la población una señal muy clara de que cuando tenemos indicios suficientes de que un funcionario ha aprovechado su cargo, un funcionario de esa investidura ha aprovechado su cargo para beneficiarse, él y su familia pues no puede representar al Estado, no puede representar a la nación, no puede seguir ejerciendo función pública, y la inhabilitación creo que es una sanción que deja claro eso, ¿no? En todo caso, Presidenta, para redondear esta idea, ¿usted cree que a partir de la inhabilitación del señor Vizcarra por aprovecharse de su cargo para vacunarse, se está dejando un mensaje para los futuros gobernantes que no se pueden aprovechar de su cargo para fines propios y que podían seguir el mismo camino del señor Vizcarra? Sí, yo creo que una cosa fundamental que debiera tener como mensaje este tipo de sanciones es que ningún funcionario público puede usar su cargo para provecho propio, y que la función pública implica una responsabilidad muy seria de compromiso con la ciudadanía, de verdad con la ciudadanía, y que creo que cualquier funcionario que esté en estos niveles de representación no merece estar al frente si es que le falla a la expectativa ciudadana y a la confianza ciudadana, ¿no? Presidenta Vázquez, en el último sondeo de opinión, el 57% de los consultados desaprueba su gestión como presidenta del Congreso y un 18% la aprueba. ¿Considera que es un reflejo justo de la gestión que viene desempeñando? Miren, yo respeto mucho y tomo muy en serio la percepción de la población. Yo creo que primero, como institución, arrastramos una desconfianza histórica que además se ha ido profundizando en los últimos años. Eso impacta también sobre quienes asumimos la responsabilidad de llevar un Congreso adelante, ¿no? Pero asumo con mucha responsabilidad estas críticas, asumo con responsabilidad estas observaciones que se hace de la población, porque creo que hay un reto muy fuerte, que es recuperar la confianza de la población en el legislativo, que todavía no logramos revertir. Y eso requiere de un trabajo mucho más profundo, seguro que de procesos mucho más largos. Entonces hay que comprender claramente lo que la ciudadanía nos está planteando con esta baja aprobación, y es pedirnos, y creo que están en su derecho, de seguir trabajando de manera más decidida en este objetivo, ¿no? ¿Cree usted que fue un error no permitir la reelección en el Congreso de los nuevos rostros que están ingresando al nuevo Parlamento? Casi un 70%
de los nuevos parlamentarios no tienen experiencia en gestión pública, es decir, van a llegar a su curul, a su escaño, recién a aprender la hermenéutica parlamentaria, a empaparse del tema legislativo. ¿Fue un error o no para usted, Presidenta, no permitirse la reelección en el Parlamento? Miren, esta es una opinión muy personal. Cuando se decidió no permitir la reelección, yo era una ciudadana y fui crítica frente a ese tema por dos cosas fundamentales, porque, bueno, yo comprendo la indignación de la población en relación al trabajo que determinados parlamentarios estaban haciendo, las posiciones que tenían obstruccionistas, ¿no? Muchos parlamentarios estaban en un rol más de generar confrontación antes que aporte, y eso llevó a una indignación ciudadana que pidió no reelecciones, ¿no? Entonces, comprendo por un lado la motivación que llevó a eso, pero también había una valoración objetiva que establecía que había muy poca, es decir, los parlamentarios que se reelegían era un porcentaje bastante bajo. Entonces, por eso es que en ese entonces yo también dudaba y creo que sigo dudando del tema de la motivación de la no reelección, ¿no? Y ahora más que nunca yo creo que también me doy cuenta y valoro que la experiencia es importante en este tipo de roles, ¿no? Cuando hemos entrado parlamentarios nuevos, con poca experiencia, en realidad eso también genera un impacto en la labor, hay que aprender. Yo particularmente creo que en algún momento, con algún mejor escenario, tal vez se debiera revisar esta decisión. Por el momento es lo que tenemos, parlamentarios que en cada periodo van a ser nuevos, y creo que hay que ir midiendo el impacto, porque desde mi punto de vista la falta de experiencia sí genera un impacto sobre la labor que puede realizar un parlamentario, ¿no? Presidenta Vázquez, después de la sesión de hoy del debate, la reconformación de la comisión que va a decidir los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué otros proyectos o pendientes tienen agenda y que le gustaría debatir o concluir antes del 28 de julio? Es una pregunta bien importante. Creo que nosotros hemos entrado en un periodo corto, muy desafiante por la crisis que hemos tenido que enfrentar, y creo que todavía tenemos algunos pendientes importantes que yo quisiera que en estos meses por lo menos se insistiera en llevar adelante. Por ejemplo, en medio de este periodo de la crisis económica que hemos tenido, la crisis sanitaria, las declaratorias de emergencia, se han librado muchos recursos y se ha producido muchos procesos de corrupción en funcionarios. Entonces, tenemos pendiente, por ejemplo, dos normas muy importantes que creo que habría que sacarlas hasta el 28 de julio, que tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo de la Contraloría. Uno, fortalecimiento del control concurrente, y dos, tiene que ver con devolverle las facultades sancionadoras a la Contraloría, porque siendo un órgano tan importante se le ha quitado estas funciones. Hay dos proyectos que por varios motivos se quedaron estancados en la Comisión de Fiscalización, y creo que al menos esos proyectos tendremos que sacar hasta el 28 de julio. Hay normas que tienen que ver con temas fundamentales de salud pública que también están pendientes de discutir, y creo que es fundamental hacerlo. En torno a los temas económicos que vive el país, yo esperaría que al menos podamos sacar y aprobar las leyes que están pendientes en tema de cómo fortalecer, por ejemplo, el apoyo para las comunidades, para las personas campesinas que tienen un trabajo, digamos, una labor que tiene que ser apoyada en materia de agricultura, ganadería. Todavía hay proyectos que nos quedan ahí por aprobar. Creo que son cosas fundamentales que tenemos que atender de cara a la crisis, de cara a lo que la población está pidiendo, y que ojalá hasta el 28 de julio
julio que concluimos con nuestra labor, podamos sacarlas adelante, ¿no? Presidenta, finalmente estamos por empezar ya prácticamente una campaña para la segunda vuelta. Tenemos 2 candidatos que se van a disputar la presidencia de la República. ¿Cuál cree que, por qué los peruanos votaron de esta manera? ¿Cuál fue el mensaje para usted de los peruanos del interior del país? ¿Por qué tuvieron esta votación en las elecciones del 11 de abril? ¿Qué han querido manifestar en todo caso a través de su voto? Sí, bueno, yo por el principio de neutralidad no me podría pronunciar por cada candidato ni por las opciones, pero yo creo que en el voto hay 2 cosas que yo puedo destacar de parte de la población, sobre todo del interior del país. La población del interior del país está reclamando ser considerada, no ser invisibilizada, y por eso no solamente en esta elección, en las últimas elecciones creo que siempre estas opciones y estos votos que priman del interior del país, que vienen por determinados, digamos que optan por determinados candidatos que uno a veces, o partidos que uno no imaginaría. Pasó con el FREPAP, por ejemplo, en la anterior elección. Lo que nos está diciendo la población es que la población invisibilizada del campo, de las regiones, quiere ser considerada, quiere ser tomada en cuenta, que por muchos años el centralismo los ha invisibilizado su presencia y sus demandas, y creo que en la votación una de las primeras cosas que la población está diciendo esto, nos está reclamando esa igualdad de miradas entre la capital y creo que las regiones y los sectores más vulnerables, ¿no? Y lo segundo que tal vez con este voto hay que rescatar es que la población también está pidiendo que se responda a las necesidades urgentes. Hay necesidades que ahora la población está atravesando y que probablemente están requiriendo de medidas concretas, y el elector siempre está exigiendo que las personas que lo van a representar respondan a esas necesidades concretas, puntuales que está atravesando. Ahora con la crisis la gente necesita que le resuelvan los problemas de cómo va a afrontar la situación económica, la situación sanitaria, la situación tan difícil que vive a nivel social, y creo que eso la población lo está reclamando, y quienes asuman en el próximo gobierno creo que tienen que responder a eso, ¿no? Muchas gracias. Conversamos con la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez. Muy buenos días, presidenta. Gracias. Buenos días. Gracias.